Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de presentar un tema importante para la salud de la comunidad y la salud atendida en los servicios de rehabilitación. En esta oportunidad, la doctora Shirley Núñez va a presentar un tema importante que lo han experimentado de repente personalmente o con las experiencias de algún familiar o amistades o en sus áreas de trabajo, como es el accidente cerebrovascular o el evento cerebrovascular que va a presentarnos hoy día la doctora Shirley, presentando no solo un poco de la patología, sino también del papel que desempeña el equipo de rehabilitación para poder mejorar la funcionalidad de las personas que lamentablemente tienen este suceso de estos eventos cerebrovasculares, que es tan serio y que muchas veces puede dejar secuelas leves, pero también pueden quedar secuelas moderadas o severas. Por eso es muy importante socializar este tema y también contar con la información de lo que es la rehabilitación en estos eventos. Muchas gracias, doctora Shirley, por preparar el tema y poder compartir lo preparado para en beneficio de la salud de las personas. También agradecemos nuevamente a los de la Oficina de Telemedicina por organizar coordinadamente con los jefes de departamento esta oportunidad de socializar temas tan importantes como el de hoy. Muchas gracias a todos. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctora Iseki. Agradecer también a la Oficina de Telemedicina por brindar este espacio para poder comenzar esta exposición acerca de rehabilitación post-accidente cerebrovascular. Bien, en sí, para mencionar que este es un tema que muchos conocemos, es muy frecuente que al menos tengamos alguna persona dentro de la familia o nosotros mismos tal vez que nos hayamos encontrado con este diagnóstico. Cada vez somos más los que nos encontramos ante este evento, ¿no? Entonces, para comenzar, acerca de la epidemiología, hay que tener en cuenta que es preocupante a nivel mundial. Uno de cada cuatro personas va a sufrir una ACV a lo largo de su vida. Aproximadamente 12 millones hay de nuevos casos de ACV, ¿no? que ocurren cada año y más de 100 millones de personas viven con alguna secuela de ACV. Entonces, el ACV es una de las principales causas de discapacidad en adultos y quería dejar esto en sí reflejado como para tener presente que tampoco nosotros nos escapamos de esto, ¿no? A nivel nacional, en el Perú, el ACV también representa una de las principales causas de discapacidad y de mortalidad. Si bien es cierto, nos encontramos ante un envejecimiento poblacional, sin embargo, también se han encontrado cifras ahora en jóvenes, que lo vamos a ver más adelante. Esto constituye en sí un problema creciente de salud pública, ¿no? Aumentan los factores de riesgo cardiovascular por diferentes puntos que veremos a continuación. Entonces, para poder comenzar, primero hay que tener en claro qué es el accidente cerebrovascular. En sí, nosotros necesitamos de cierta circulación sanguínea, de cierto flujo sanguíneo en el cerebro. Y cuando este flujo sanguíneo se ve interrumpido, va a optar o se va a dar por dos mecanismos, el isquémico y el hemorrágico. En sí, el isquémico va a ser por la obstrucción por un coágulo o una placa que bloquea este flujo que se necesita. Y el hemorrágico cuando un vaso sanguíneo se va a romper y la sangre se derrama, se extiende y afecta gran parte del cerebro a sus alrededores. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a estos dos mecanismos van a haber ciertas secuelas que se van a poder observar en la clínica, ¿no? Entre la sintomatología o los signos en una persona. Entonces, de acuerdo a ello, se encontró un estudio realizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, aquí en Lima, Perú, que analizó a 2.780 pacientes con secuelas de ACV.
Acá, para dejar también resaltado que el ACV isquémico se encontró en más del 70%. Si bien es cierto, como mencionaba, la mayor frecuencia se da en adultos mayores, se encontró con un 26,1%, no deja de lado que es preocupante que haya también casos o existan en casos ahora en los jóvenes. Entonces, a tener en cuenta esto y que las secuelas relevantes van a ser principalmente, en este estudio se encontraron la disartria, cierta dificultad para la articulación de las ciertas palabras con un 33,7%, para la comprensión, para también la alimentación, la deglución de alimentos o alteración de la sensibilidad. Entonces, vamos a encontrar que estas secuelas han sido relevantes y mayormente afectadas en un gran porcentaje, ¿no? Y en distintos grados de severidad. Donde aquí también un dato a llevarnos es que de moderado a severo ocupa casi 9 de cada 10 personas. Entonces, hay que tener en cuenta que el tiempo es muy valioso para actuar. ¿Cuáles son las principales secuelas entonces que habíamos mencionado? Según este estudio, hemiplegia derecha usualmente se encontró como altamente frecuente en el 42,7 de los pacientes, por ciento de los pacientes, hemiplegia izquierda también con un menor porcentaje, disartria, afasia, disfagia y alteraciones de sensibilidad como lo había mencionado. Ahora, vamos a tocar cada uno de estos puntos para que nos llevemos un poquito de cada uno y no dejar de lado cuando uno se encuentra ante este diagnóstico. Pero no solamente hay que tener en claro estas secuelas, ¿no? Sino también cómo es que podemos evitar un nuevo ACV, ya que nosotros no solamente como rehabilitación apuntamos a recuperar la funcionalidad o a recuperar la mayor independencia posible en una persona, sino que también vemos factores que puedan prevenir un nuevo episodio, un nuevo evento para poder tener ACV nuevamente. Y también para las personas que no lo han sufrido, tener en cuenta que de acuerdo a otro estudio también analizado con respecto al perfil epidemiológico de un paciente con ACV, se ha encontrado que la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, el tabaco son factores muy frecuentes, factores de riesgo. Entre otros, también coloqué aquí un círculo de factores de riesgo que se puede ver en pantalla para que se tenga en cuenta que también el estrés es una parte muy importante, la vida sedentaria, cuando nos encontramos sentados por mucho tiempo, el alcohol, el colesterol, la obesidad, que es parte de ser factor de riesgo de muchas enfermedades. Y como lo había mencionado, cada una de ellas, de estos cuatro, principalmente con el porcentaje correspondiente, ¿no? Que llama, es alarmante, sobre todo el de hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en primer lugar? Con respecto al ACV, por lo primero que se opta es que cuando el paciente llega a la emergencia es estabilizarlo. Estabilizar, dejar al paciente eh, hemodinámicamente estable y de acuerdo a ello, nosotros no es que no trabajemos desde esa etapa, lo vamos a ver ahora, si es conveniente con ciertas características, con ciertas consideraciones y también vamos a ver que a la larga se van a poder apreciar o diferenciar de mejor forma el déficit neurológico que pudo haber dejado. Y bueno, parte de ello es que nosotros también estemos desde el día uno, en realidad, como parte de la rehabilitación multidisciplinaria, ¿no? Y buscar o con el objetivo de que esta persona se recupere o alcance la mayor independencia posible o sobre todo tenga la mejor calidad de vida. Entonces, el proceso en sí es que estabilizarlo que llegue a la emergencia en el menor tiempo posible, poder identificar estos signos y síntomas, poder pasar de una fase crítica a, a poder monitorear y manejar el estado agudo de este paciente, identificar estas secuelas, ver cuál es el déficit funcional, darle una rehabilitación lo más temprano posible, recuperarlo, también tener en cuenta qué es lo que desea el paciente, cuáles son sus objetivos a modo personal y poder apuntar a ello. Entonces, también para tener una idea de estas manifestaciones clínicas del ACV y que nos llevemos una idea, es que tengo aquí un acrónimo que es a modo fácil de recordar, FAS. Las abreviaturas, más que nada, las letras representan una palabra en inglés, FAS, F de face, A de arms, S de speech y T de time.
que significan cara, brazo, habla, tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros veamos una persona que tenga alguna, que al sonreír, la cara o la boquita esté ligeramente caída, desviada, o los bracitos, tal vez hay cierta debilidad o alguna alteración o alguna dificultad para levantar o dificultad para hablar, no hay que demorarnos, no hay que dudar, no hay que pensarlo mucho, no hay que esperar a que se pase. Esto es, hay que llevarlo ante la emergencia, hay que comunicar porque podríamos estar ante un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el tiempo es cerebro, que mientras actuemos mucho más rápido, eh, vamos a poder también tratar bien, mejor recuperar más a la persona. Vamos a actuar mucho más rápido, vamos a proteger la calidad de vida del paciente. Entonces, el diagnóstico en sí del ACV nos basamos principalmente en un examen físico, en la clínica del paciente, en un examen neurológico y identificamos el diagnóstico y diferenciamos tal vez los tipos de ACV anteriormente explicados. Puede ser ante una tomografía, análisis de sangre, resonancia, entre otros que se encargan las especialidades correspondientes, simplemente para tenerlo en cuenta. Y tener en cuenta también que estas etapas de rehabilitación no se dan desde que han pasado algunos meses, sino que inmediatamente podamos o conozcamos al paciente, podemos realizar una evaluación, siempre y cuando el paciente se encuentre estable. Entonces, hay ciertas guías internacionales, nacionales, que indican que la rehabilitación debe de ser de la manera más temprana posible, siempre y cuando el paciente se encuentre estable y van a ver que también voy a mostrar más adelante algunas consideraciones y contraindicaciones que deberíamos también tener en cuenta. Em, el momento de la hospitalización ante un accidente cerebrovascular también es importante para poder ir entrenando al paciente, preparándolo y al momento del alta, no quiere decir que se le da de alta también de rehabilitación al paciente. Esto es un proceso que continúa también en casa. Entonces vamos a ver que el paciente debe de aprender lo máximo posible durante su estadía hospitalaria para que pueda a través del ejercicio, de las repeticiones que son clave, y continuarlas en el hogar, con adaptaciones en el hogar, con el cariño y responsabilidad de la familia, con tal vez algunas adaptaciones que puedan darse tanto en cocina o en las traslaciones que puedan haber de cierto espacio a otro espacio dentro del hogar, con el fin de maximizar la recuperación funcional, la independencia y la participación en la vida diaria del paciente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cuando un paciente llega a un hospital por ACV, recibe todas estas evaluaciones correspondientes a través de la especialidad y tanto la especialidad de neurología o neurocirugía o también nuestra especialidad, podemos realizar una escala, la escala de NIS. La escala de NIS nos permite, bueno, en realidad es una fusión de muchas escalas que he atravesado y perfeccionado durante mucho tiempo y nos permite en sí realizarlo de manera gratuita en menos de 10 minutos, una serie de evaluaciones que son completas en sí para ver si es que la persona pueda expresarse, pueda comprender, pueda mover, pueda ver o pueda percibir ciertas partes o no del cuerpo. Y de acuerdo a ello, nosotros nos basamos en hacer una suma de puntajes y graduar más que nada que mientras más puntaje tenga, la gravedad también aumenta. Entonces, de acuerdo a esto, no solamente podemos ver el estado actual del paciente, sino que también hacemos un seguimiento, un seguimiento de acuerdo a la evolución del paciente, ver si es que está evolucionando y está progresando o está retrocediendo o se está estancando. Entonces, podemos llevarnos una idea y poder también apuntar a nuestros objetivos y cambiarlos de manera que pase el tiempo. Y en sí, las bases de la recuperación que nosotros nos llevamos para a hacer, plantear el programa de rehabilitación, es que este es un proceso. Cada persona
tiene un proceso de manera individual, cada persona lleva sus tiempos. Sin embargo, hay evidencia científica que nos lleva a, de acuerdo a varios estudios, que nos dice que durante el primer mes hay una recuperación mucho más rápida. Al tercer mes la recuperación es completada en un 95%. Entre el cuarto al sexto mes ya la recuperación alcanza una meseta, un poco lineal, y más de los 6 meses es difícil objetivar ciertas ganancias. Sin embargo, no es imposible, se puede. Incluso hay personas, las personas llevan mucho más tiempo a veces en llevar, en recuperar ciertas funciones, y sí, sí han podido alcanzarlas. Como menciono, los objetivos siempre son individualizados. Entonces, hay que llevarnos también en cuenta que los pilares de la recuperación es acerca de una restitución de zona de penumbra. Si bien es cierto, una parte del cerebro ha sido afectada, y cuando es dañada, es decir, se encuentra de cierta manera, por decirlo así, muerta, en sus alrededores va a haber cierta zona inflamada, cierta zona gris, cierta zona de penumbra. Esta zona no está muerta, esta zona puede ser recuperada, y si lo hacemos en el menor tiempo posible, lo más temprano, podemos aprovechar y tener mucha más ganancia, y de acuerdo a ello poder conseguir los objetivos que nos planteamos y que se plantea el paciente de una manera mucho más segura a tiempo. Entonces, ver y llevarnos el concepto de que existe esta plasticidad cerebral, ¿no? En donde el cerebro se adapta, se reorganiza y encuentra nuevas formas de funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una reorganización cortical. Es decir, el cerebro redistribuye las funciones y encuentra nuevas maneras de hacer las cosas. Hay una regeneración y un cambio estructural, se forman nuevas conexiones, estructuras que fortalecen el cerebro, y cambios genéticos y epigenéticos, ¿no? Que nuestros genes y su expresión también pueden cambiar para favorecer la recuperación. Y en sí, ¿qué evaluamos y para qué? Nosotros nos regimos bajo un sistema, el CIF, de la OMS. Nosotros vemos aquí las condiciones de salud en el que se encuentra la persona, si es que hay alguna deficiencia de alguna función o de alguna estructura corporal, si es que hay alguna limitación con respecto a las actividades de la persona, o si es que hay alguna restricción de la participación. Y de acuerdo a ello también vemos si es que hay algún factor, tanto ambiental como personal, que esté influyendo en algún tipo de alteración en cada uno de estos tres factores. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a conocer fortalezas o dificultades de cada persona, vamos a fijar objetivos, vamos a diseñar un tratamiento adecuado de acuerdo a la persona, a seguir su evolución y a mejorar la independencia y la calidad de vida. ¿Cómo se relaciona todo? Pues nosotros vamos a ver cada una de las partes anteriormente mencionadas a través de distintos tests en los que nos basamos, escalas validadas, escalas que han sido demostradas y también evaluadas con evidencia científica, y de acuerdo a ello podemos hacer un buen seguimiento. Recalcar que cada persona es única, entonces la evaluación sí nos va a ayudar a acompañar la recuperación de la mejor manera posible. Entonces, el pronóstico del ACV va a depender también de la intensidad del déficit. Según una evidencia científica, también, bueno, según las guías, se nos menciona que depende mucho de la intensidad del déficit, sí, a mayor intensidad, peor evolución esperable. Lo que pasa es que si uno piensa que tiene que hacer ejercicio a la mayor intensidad posible, también ha sido demostrado que si uno se excede con respecto a esta intensidad, es contraproducente. Siempre tenemos que pasar por una evaluación, por la especialidad pertinente, por un protocolo o una indicación médica que se encuentre individualizada, y de acuerdo a ello, cada una de las terapias en las que se encuentre algún déficit o alguna limitación, podamos apuntar y dar la dosificación correspondiente. Entonces se va a medir según la intensidad de cada déficit, según factores que también van a influir, ya sea la edad, el grado de dependencia previo, el entorno y el apoyo social. Hay que ver también dónde vive el paciente, qué factores son los con los que cuenta o los que no cuenta, las personas de apoyo, personas responsables, en qué situación se encuentra, tal vez alguna actividad laboral o algún contexto. Depresiones también se van a presentar, tal vez ver alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad que hubo previamente, y las afectaciones o secuelas que pudieron haberse dejado.
De acuerdo a eso, también nos vamos a basar con respecto a decir, a pensar en el pronóstico, ¿no? Y las evaluaciones sí las realizamos por área. En realidad es muy importante no dejar de lado muchas cosas como la motora, el lenguaje, el equilibrio, entre otros que también se van a mencionar. La motora, más que nada, nos centramos en que se opta por la mayor recuperación en las primeras semanas. El lenguaje también puede demorar, pero también trabajamos mucho. Es importante también trabajar de manera temprana y con mucha paciencia. El equilibrio también que va a mejorar principalmente hasta 2 años aproximadamente. Los cambios pueden ser graduales y diferentes en cada persona. Entonces hay que ver si la persona también tiene alguna control o no control de tronco, encestación. Algunas también literaturas mencionan acerca de los malos pronósticos con respecto a las demoras, pero como también mencionaba, cada persona difiere de acuerdo a ello, ¿no? Siempre se recalca que son evidencias que marcan los porcentajes que se han encontrado en un grupo poblacional. Entonces, ¿cuándo se debe realizar o recibir tratamiento rehabilitador? También la literatura nos menciona que todo paciente con una CBA debe ser valorado por los expertos en rehabilitación lo antes posible. ¿Y cuál es la indicación? Cuando el paciente esté estable, cuando esté preparado y tenga objetivos de recuperación alcanzable. La movilización debe ser, sí, temprana. Se valora movilización precoz desde 24 a 48 horas de acuerdo al contexto. Lo que no se recomienda, y como lo mencionaba, es movilización de alta intensidad en las primeras 24 horas en pacientes graves. ¿Y cuánto tratamiento se debe proporcionar? Se recomienda también según guías que la dosis mínima sea de mayor o igual a 45 minutos diarios de terapia específica, mínimo 5 días por semana, sería lo ideal. El objetivo de alcanzar objetivos funcionales significativos y la participación, ¿no? Siempre preguntarle a la persona qué es lo que espera, qué es lo que busca, también plantearle las cosas de manera real y mencionarle que todo es un proceso que lleva su tiempo y que primero para correr tenemos que aprender a caminar, ¿no? Como también un proceso como todo proceso en la vida. Entonces hay que tener mucha paciencia. Y que quién debe proporcionar el tratamiento, nosotros tenemos que basarnos en un trabajo, un manejo tanto multidisciplinario como interdisciplinario. Entonces, es decir, con muchas especialidades, como también con gente de nuestro propio equipo. Tenemos al fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el terapia de lenguaje, enfermería, trabajo social, nutricionista, los fisiatras, también estar en constante comunicación con un neurólogo. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a llevar un seguimiento, un mismo lenguaje, un mismo objetivo, y de acuerdo a ello también vamos a llegar de manera mucho más pronta y positiva a lo que nosotros nos planteamos. Entonces, ¿cuándo no iniciar la rehabilitación? También la literatura nos menciona que post cirugía inmediata no es recomendable cuando se tiene otra enfermedad médica grave o hay alguna enfermedad coronaria inestable, presión arterial sistólica menor de 110 milímetros de mercurio o mayor de 220 milímetros de mercurio. O tenemos una saturación de oxígeno menor de 92%, aún esté con suplemento de oxígeno. Una frecuencia cardíaca tal vez mayor de 110 latidos por minuto o menor de 40, y cuando la persona también se puede encontrar con una temperatura elevada mayor a 38,5 grados Celsius. Entonces, no hay que apurarnos, no hay que estresarnos, esperar el momento correcto. Esto lo evalúa el fisiatra, lo indica de acuerdo al tiempo, a sus tiempos. No quiere decir que nosotros debemos, si es que se aconseja iniciar la rehabilitación lo más temprano posible, es que ante un evento así tenemos que ya iniciar la rehabilitación y nos estresamos por eso. No, lo ideal sería sí empezar de manera temprana, pero siempre pensando en que debe ser algo positivo para nuestra salud, no apurarnos con tal de cumplir esta fase porque sí, porque toca y en realidad hacerlo contraproducente, ¿no? Por eso es que debemos tener la evaluación por la especialidad. Entonces, los que trabajan aquí en distintas modalidades de rehabilitación es la terapia física, ocupacional, lenguaje, rehabilitación cognitiva y dan ciertos entrenamientos específicos de ciertas tareas. Ahora, no es lo único, también hay otros. Esto se encontró en una evidencia científica, en una literatura. Sin embargo, también tenemos terapias respiratorias, entre otros, que van a ser tocados más adelante.
Y en sí, estas ahora sugerencias, esta charla ha sido brindada y bueno, sacada en base a distintas guías, tanto la canadiense, tanto también la americana, española, australiana, entre otros, donde muchas de estas fuentes coinciden y adoptan las mismas sugerencias y características ante un accidente cerebrovascular y que nos dicen que nosotros para poder rehabilitar o comenzar la rehabilitación en la persona tenemos que basarnos también en este acrónimo SMART, que significa S específico, M de medible, A de alcanzable, R de relevante y T de temporal. Un objetivo debe tener estas características: específico, que pueda medirse, tener un seguimiento oportuno hacia la persona, que pueda alcanzarse realista con ello, que pueda ser relevante, es decir, importante para la persona que está con este diagnóstico, y temporal, también tener un tiempo con respecto a este objetivo. Entonces, ¿qué nos dice la guía? El inicio, como bien mencionaba, precoz, trabajo multidisciplinario, las evaluaciones que se deben de realizar a través de estos test validados antes del alta, darle continuidad a la persona con la rehabilitación después del alta. Las intensidades también van a influir en los resultados. No digo un exceso de intensidad, pero sí tener en cuenta ciertos tiempos que nos aconseja la especialidad y también llevárnoslo para realizar y completar estos tiempos en casa. Y el objetivo final, la reintegración a la comunidad, ¿no? Recuperar independencia, mejorar nuestra calidad de vida y también poder adaptarnos a la sociedad, tal vez a retornar a trabajar o tal vez también participar e integrarnos de manera a la familia o amigos. Entonces, la recuperación también es paso a paso y las fases usualmente se centran en tres. En otras también literaturas nos mencionan que hay una fase también hiperaguda. Sin embargo, en la mayoría de estas podemos llevarnos una idea donde la fase aguda abarca entre 1 a 7 días, fase subaguda los de 7 días a 6 meses y la fase crónica mayor de 6 meses. ¿Y por qué en sí quiero dividir? Y no es porque que quiera, no es porque que me agrade en estos tiempos, sino porque la evidencia científica nos marca que en cada una de estas fases es muy importante tener en cuenta qué aparece, qué objetivos debemos realizar o tener en cuenta y hablar con el paciente, coordinar y qué se hace, ¿no? Entonces, van a ser distintos, no son iguales. Vamos a observar en la fase aguda incluso que estamos como que está un poquito más flácida la persona, hay cansancio, dificultad para tragar, para alimentarse, debilidad. Nosotros buscamos proteger a la persona, evitar que se complique, mantener sus funciones vitales, iniciar la movilización temprana con ciertas consideraciones, estimular estas funciones básicas, movilizar ya sea de manera con ayuda o sin ayuda, de acuerdo al contexto, y pasar luego a una segunda fase en el que tal vez la persona con la evolución o a lo largo del tiempo puede ponerse un poquito más durita o tener problemas de memoria o cambios de ánimo, también encontrar otros objetivos, progresar con respecto a reducir tal vez esta espasticidad, mejorar tal vez la fuerza, el equilibrio, comenzar ya la marcha, mejorar la comunicación, las funciones cognitivas a través del entrenamiento, a través del ejercicio terapéutico guiado, terapia ocupacional o terapia de lenguaje. Y la fase crónica usualmente también es la que nos llevamos a casa, donde ya tenemos ciertas secuelas un poco más marcadas y de acuerdo a ello buscamos adoptar al paciente para que pueda tener la mejor calidad de vida posible, ¿no? Lograr la mayor autonomía, participar en la comunidad y volver a lo que le haga más feliz, ¿no? A la actividad, a través de actividad física, de planificaciones y de participación tanto social como recreativa. Entonces, quise también plasmar esto con respecto a un artículo que me pareció muy interesante, donde nos menciona que el ejercicio es también una de las medidas de primera línea, las medidas esenciales para cada una de estas tres fases. Em, si, como pueden observar, a la derecha, a modo superior derecha, hay también distintos test, distintas evaluaciones, escalas validadas, demostradas, que demuestran que el ejercicio puede darnos un mejor control motor, una mejor función musculoesquelética, cardiopulmonar, metabólica, psicológica, incluso
y también nos lleva a la participación social y mejor calidad de vida. Siempre enmarcando que cada fase tiene distintos objetivos, distintos tipos de entrenamiento, distinta dosificación y distintas consideraciones. Entonces, la organización en sí de la rehabilitación en la que nosotros nos basamos es a través de una semaforización. Para que se entienda mucho mejor, he colocado aquí un semáforo donde vemos que de color verde, tal vez es la evidencia, quiere decir la evidencia científica, las demostraciones en grupos poblacionales en los que se ha encontrado un resultado mucho más fuerte, mucho más frecuente. Eh, Después pasamos al color amarillo, una evidencia moderada. Hay varios estudios de calidad moderada con ciertas limitaciones y los de rojo que tal vez hay pocos estudios con respecto a ello o de baja calidad o incluso algunos no se recomiendan. Entonces, basándonos en eso, porque a partir de ahora van a ver esta semaforización, podemos ubicar cuán fuerte es la evidencia científica para recomendar ciertas pautas, tal vez de manera moderada o tal vez de manera insuficiente. Esto no quiere decir que lo insuficiente o lo moderado no se debería hacer. Esto no quiere decir que está prohibido, sino es que algunas tienen muchos más resultados o más estudios o se ha comprobado mucho más que en otras situaciones. Entonces, es altamente encontrado o tiene alto nivel de evidencia que la atención de rehabilitación de modo organizado, coordinado e interdisciplinario hace que el paciente tenga un mejor resultado. Y también la rehabilitación temprana en pacientes hospitalizados. También se ha encontrado evidencia que debe haber una rehabilitación comunitaria, ya sea ambulatoria o domiciliaria, y que si bien es cierto, los supervivientes, es decir, los que sobreviven o salen de la ACV, ya tienen un gran logro, pero ahí no queda, deben recibir rehabilitación con una intensidad siempre acorde al beneficio. Entonces, llevarnos esta reflexión, que no todo lo temprano y de alta intensidad es lo mejor, siempre dosificado, siempre evaluado y que siempre importa que sea por el especialista para poder lograr buenos y claros objetivos. Entonces vamos a ver que el tiempo es cerebro, como le mencionaba. Vamos a ver la fuerza para recuperar qué es lo que la ACV pudo afectar, tratamientos de acuerdo a las afectaciones que se pudieron dar, buscar el bienestar, buscar que la persona es un todo, no es solamente una parte, que tal vez el brazo queda afectado y apunto solamente al brazo, ¿no? O tal vez se tiene dificultades en el habla y solamente trato el habla. La persona la tenemos que ver de manera integral. Entonces, en sí, ver que tenemos estudios que nos mencionan que es importante tener en cuenta la prevención de úlceras. Y tenemos que cambiar de posición a la persona al menos cada 2 horas, tener en adecuada nutrición o hidratación, prevención también de contracturas. Las personas pueden estar hasta 60% de ellos en mi parecer, desarrollan en sí las contracturas durante el primer año. Esto ha sido también tiene alto nivel de evidencia. Y si bien es cierto, se puede también colocar o recomendar un posicionamiento del hombro afectado en una rotación externa, 30 minutos, una posición en sí que sea guiada también por el fisiatra, 30 minutos al día, que podría prevenir contracturas. Siempre es importante tener en cuenta la posición que debemos llevarnos y que debe tener también ciertos tiempos y no mantener durante un tiempo prolongado, ¿no? Porque también puede ser contraproducente. Entonces, nosotros para prevenir estas lesiones cutáneas o contracturas también tenemos una escala validada, la de Braden, donde tenemos ciertas categorías a evaluar, si es que tenemos una percepción sensorial, la humedad, la actividad, movilidad, cómo la persona se alimenta, si es que hay cierta fricción o cizallamiento, y de acuerdo a cada una de estos dominios es que vamos a también interpretar cierto puntaje y ver si la persona tiene menos puntaje, también se encuentra dentro de un riesgo mucho más alto de tener lesiones cutáneas. ¿Con qué fin? De prevenir.
fin de prevenir y también de poder hacer un seguimiento a estas lesiones que son también muy frecuentes ante este diagnóstico. Entonces, también se nos presenta en cierta literatura que debemos considerar ciertos posicionamientos en cama, así como nosotros usualmente durante el sueño podemos cambiar de posición, es normal que tal vez nos sintamos más cómodos cambiando cada cierto tiempo. La persona también tenemos que adecuarla con cierto propósito de comodidad, de prevención de úlceras o de facilitar también su recuperación. Si bien es cierto, hay algunas fuentes que nos dicen que el brazo lesionado, afectado, puede estar apoyado sobre un cojín, sobre mesa ajustable, hay que tener en cuenta también que esto debe ser guiado y debe ser evaluado también por la especialidad, porque cada contexto es distinto, ¿no? Tampoco es que se recomiende estar con la posición del brazo o del hombro por largo tiempo, porque esa es la posición ideal, lo que nos llevamos aquí, que debe estar todo el día, ¿no? Entonces, porque eso nos trae contracturas, nos trae acortamientos. Entonces, hay que tener en cuenta que si bien es cierto esto es de modo orientativo, puede ser fortalecido con evaluaciones o con indicaciones propias de la especialidad. Entonces, si nos encontramos también con la segunda posición acostado sobre el lado no afectado, hay otras fuentes que nos mencionan también que acostado también puede ser sobre el lado afectado con el propósito de sentir, de generar propiocepción, de generar cierta sensación de o recuperar esa sensibilidad del lado afectado, siempre con consideraciones de llevar un poquito el hombro más adelante o tener en cuenta siempre la colocación de almohadas para nivelar también la columna, y también podemos optar por la posición de acostado boca arriba, también los brazos apoyados sobre cojines a lo largo del cuerpo. Como mencionaba, siempre el buen posicionamiento también es según contexto, previene sí las complicaciones, pero siempre debe ser guiado también por la especialidad correspondiente. Ante un ACV tenemos también que tener en cuenta por estar en un tiempo prolongado en hospitalización, también se corre el riesgo de sufrir de coágulos, ¿no? La inmovilidad puede causar coágulos en las piernas y estos coágulos, esos trombos, pueden despegarse y ser en émbolos, convertirse en émbolos, es decir, puede viajar y puede llegar a los pulmones. Entonces es lo que más queremos evitar. Queremos buscar mover lo antes posible. Si según contexto de la especialidad cree conveniente indicar medicamentos anticoagulantes, esto siempre debe ser prescrito, y algunas evidencias también, algunas literaturas nos mencionan el dispositivo de compresión neumática, ¿no? Y lo que también se tiene en claro en muchas guías es que ya no se recomienda las medias elásticas de compresión. No han demostrado que no pueden prevenir los coágulos, más bien pueden dañar la piel y pueden causar lesiones en la piel. Esto en un contexto de accidente cerebrovascular. Ahora, solo a modo para mostrar también que también hay medicamentos, ciertos medicamentos que tienen nivel de evidencia o científico alto, que son recomendados o indicados por especialidades correspondientes, tanto en sus días o por el tipo también de ACV, ciertas consideraciones que nos debemos llevar y que siempre también debemos tener en cuenta que deben ser prescritos por especialidad. El ACV en realidad puede tener una afección integral, multiorgánica, por decirlo así. Una de ellas puede ser una alteración en la vejiga o en el intestino. Entonces nosotros tenemos que establecer en rehabilitación, evaluar cuál es la función de esa vejiga o, intestinal, evaluar estas retenciones, evaluar las necesidades, si es que hay sonda Foley. Buscar la manera de retirar lo más antes posible con cierto entrenamiento. Hay que darle un horario, hay que favorecer la movilidad y, según sea el caso, también indicar ejercicios para poder fortalecer. Esto es todo un proceso también en lo que hay que tener paciencia también para poder alcanzar lo más cercano posible a la independencia y la autonomía con respecto también a este punto. Otro punto que nos debemos llevar en cuenta es el dolor de hombro después de una ACV. Ya sea, no solamente es por una afectación netamente de un lugar, no puede ser que me haya lesionado alguna parte del hombro, no. Puede ser por debilidad, espasticidad, una subluxación, unas lesiones tal vez de las tendones, de las bursas o propiamente una alteración de la percepción. Es multifactorial. Entonces, debemos evaluar el factor causal, apuntar a ello y de acuerdo a ello poder manejar o tener el objetivo de disminuir progresivamente el dolor.
Y para ello, nosotros nos basamos tanto con un nivel de evidencia alto en los ejercicios terapéuticos, en una reeducación de movimiento. Hay otras opciones, por ejemplo, en el caso de la espasticidad, también hay una evidencia clínica importante, una evidencia científica importante con respecto al uso de toxina botulínica. Ha demostrado muy buenos resultados. También hay medicamentos que también son brindados o indicados por especialidad, como el baclofeno. Tenemos en el caso también de grados mucho más severos opciones de cirugías. Si bien es cierto, también, como mencionaba, es un proceso. La mejor manera que se busca es que se inicie de manera temprana, que sea personalizada, que se maneje el dolor para poder ser funcionales, ¿no? Nuevamente. Y también tenemos otro tipo de dolor, el dolor central, que aparece también después de este accidente cerebrovascular, donde las vías nerviosas que procesan la sensibilidad de manera normal han sido dañadas. Y esta incidencia en una persona que ha sufrido ACV es del 7 al 8%. Entonces, hay que tener en cuenta porque la persona se va a caracterizar o nos va a decir que siente cierto ardor, quemazón, frío, descargas eléctricas tipo pinchazo, o que tal vez la sensación que no debería de doler un simple roce para esta persona puede ser fatal. Entonces, esto puede llegar a afectar su sueño, generar cansancio, frustraciones o limitar cierta independencia. Tenemos que apuntar a ello, saber identificarlo, porque también puede influir en los resultados, en la ganancia con respecto a los objetivos que nosotros queremos. Entonces, es importante que ubiquemos, y nosotros usamos mucho la escala también de intensidad de dolor, el EVA, la, em, donde podemos identificar de 0 a 10, y a través también le mostramos estas caritas a los pacientes qué tanto es el dolor. También les aconsejamos, y sería ideal, que el paciente se lleve la idea de tener un diario del dolor, ¿no? Registrar qué tipo de dolor, cómo es el dolor, y más o menos ir ajustando y haciendo el seguimiento al tratamiento. Entonces, tenemos también que llevarnos que la persona que ha sufrido ACV tiene riesgos de caídas, y que el 70% de estas personas se caen durante los primeros 6 meses después de la alta hospitalaria. Entonces, las fracturas de cadera definitivamente o pelvis representan el 27%. Muchas veces son por secuelas, pero también se ha encontrado que en otras ocasiones es por miedo. Entonces, ¿qué hace el miedo? E inmoviliza. ¿Qué hace la inmovilización? Se pierde cierto equilibrio, propiocepción, se pierde cierto hábito, y cuando la persona llega a hacer esta actividad, al no estar habituada, va a tener la tendencia a la caída. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Caídas previas, la baja fuerza muscular, una alteración de la marcha, mal equilibrio y el uso de medicamentos, ¿no? Entonces, el riesgo va a aumentar conforme aumente el número de factores, que sean mayor o igual a 4 factores, y el riesgo anual de caída puede ser mayor de 70%. Entonces, hay que tener mucho cuidado con respecto al impacto de las caídas. Hay que también evaluar paso a paso, hay que darle instrumentos, por medio de estos instrumentos vamos a evaluar al paciente y saber qué tanto, vamos a identificar qué tanto es el riesgo de caída de la persona para poder reducir este riesgo y poder promover la seguridad, la independencia y participación en la comunidad. Entonces, lo que se recomienda y tiene evidencia alta es proporcionar un programa formal de prevención de caídas durante la hospitalización. Nosotros entrenamos y nos enfocamos en el equilibrio, en la fuerza, en el ejercicio de manera regular, también adaptaciones en el hogar, educación tanto al paciente como a la familia para que tenga en cuenta. Y es importante que haya también un programa comunitario progresivo, ¿no? El ejercicio grupal comunitario. También ante una CB se van a presentar convulsiones, y estas pueden clasificarse en tempranas o tardías según el tiempo. Entonces, las convulsiones tempranas dentro de los primeros días, sobre todo en las 24 horas, y las tardías después de las primeras semanas de la CB. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Los factores de riesgo, el sangrado, el daño, el problema de memoria, y se puede prevenir. No, bueno, según la evidencia, no se recomienda dar medicamentos para las convulsiones si la persona no ha tenido antes ninguna, y estos medicamentos también pueden tener efectos secundarios, siempre deben ser indicados o prescritos por la especialidad correspondiente. Entonces, en resumen, dar medicinas para prevenir convulsiones no se recomienda. ¿Qué podemos hacer
nosotros evaluar, vigilar estos posibles riesgos, realizar ejercicios y movimientos para mejorar la fuerza, el equilibrio, la movilidad, estimular la memoria y otras funciones mentales, educar a la persona, hacer del hogar un lugar seguro para evitar estas caídas y lesiones. Otro punto importante aquí para tener en cuenta es que la persona post-ACV también se ha demostrado que se caracteriza mucho por tener depresión. La depresión y la ansiedad van a ser muy comunes después de una ACV y se asocian con mayor mortalidad y peores resultados funcionales. Se ha encontrado en este estudio una depresión en el 33% de las personas y ansiedad entre 30 a 80%. ¿Cuáles han sido los predictores? El antecedente de haber tenido depresión, discapacidad severa, deterioro cognitivo o antecedentes familiares y sobre todo también ser de sexo femenino. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo impacta la depresión? Aumenta la mayor mortalidad y da la función social global, em, da peores puntajes motores, hay un retraso en la recuperación y menor participación social. Entonces vemos aquí que nosotros también debemos guiarnos o usar ciertos instrumentos de tamizaje. ¿Cómo intervenimos? La farmacoterapia a través de la especialidad correspondiente, psicoterapia que tiene, si bien es cierto, evidencia limitada, pero sí comprobada, ejercicios físicos que también mejoran los síntomas depresivos y de la mano también de modo fusionado con la farmacoterapia según contexto, educación, consejería y apoyo social y programa de ejercicio supervisado, ¿no? Todo esto de manera temprana para que tenga un efecto positivo en la rehabilitación. También, ¿cómo evaluamos? Nosotros evaluamos también distintos dominios, campo visuales, sensitivos, disartrias, problemas de coordinación, depresión, como lo mencionaba anteriormente, cambios cognitivos, afasia, con el objetivo de predecir el resultado, de monitorear, de hacer seguimiento a la recuperación, de documentar el estado clínico, de informar para autorizar a la persona o a la familia. Y todo esto debe ser de manera integral para planificar, ¿no? El tratamiento. Entonces, como lo había mencionado, nos basamos en el CIF, en la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Capacidad de la Salud por la OMS. Evaluamos, realizamos los objetivos y de acuerdo a ello el programa por el equipo interdisciplinario, el seguimiento, evaluamos las capacidades. Los evaluamos con las herramientas disponibles de predicción, hacemos las medidas estandarizadas recomendadas y las consejerías de seguridad pertinentes a la persona con lo que hayamos encontrado. ¿Y cuáles son nuestros principios? Usar estas medidas formales, estandarizadas, validadas para hacer de manera más objetiva y fácil de definir y medir. Acá tenemos que tener en cuenta también que los dominios pasan por muchas escalas e instrumentos que han sido validados y son también nos llevamos nosotros y estamos capacitados para poder realizarlo ante una persona que tenga un accidente cerebrovascular, poder identificar y hacer el seguimiento correspondiente. Es importante mencionar que la disfagia está muy presente en un 55% de personas que fueron también estudiadas en este grupo poblacional y que el 45% presenta una deglución normal. Entonces hay que ver la prevalencia de disfagia en los primeros 3 días, ¿no? Se presenta con mucha más frecuencia. Vemos dificultades en la alimentación, en la comunicación, y hay que tener en cuenta que mientras más temprano lo encontremos, mucho mejor van a ser los resultados y la recuperación. La heminegligencia, es decir, como si nos apagaran de la mitad del cuerpo y no podamos, no sepamos o actuemos de manera normal sin saber que estamos ignorando completamente esa parte. Lo vamos a identificar a través de ciertos test, donde hacemos que la persona marque tal vez todas las manzanas que de tamaño mediano y vamos a ver que marca solamente de un lado. De igual forma, estas figuritas que lo hacemos más que nada para identificar si es que se encuentra en mi negligencia o no, y de acuerdo a ello, hay terapias que también, según evidencia científica, se nos muestran que puede ser tanto de modo pasivo o modo activo, llamadas bottom-up o top-down, donde hacemos que la persona haga cierto esfuerzo, tal vez a través de prismas, a través de ciertas dificultades, limitaciones, que se esfuerce y pueda llegar a identificar este lado del cuerpo, o tal vez dándole también ciertas facilidades para que pueda de manera pasiva también alcanzar el mismo objetivo. Entonces, lo ideal es que no se actúe de manera aislada, sino que estas terapias se actúen de manera fusionada y que pueda obtener mejores resultados.
No dejar de lado que también tenemos el riesgo de osteoporosis post-ACV, los huesos se vuelven, tienen mucha menos densidad, se pierde masa muscular, puede ser esta pérdida ósea mayor al 10% en menos de un año y también con el riesgo de caídas tenemos riesgos de fracturas con facilidad. Para ello también hay ciertos tratamientos o también dentro de la alimentación que son recomendados para poder tener cierto manejo, consideración y también con respecto y va de la mano la prevención de las caídas para tener en cuenta y evitar las consecuencias. La evidencia científica que también nos muestra que es recomendable ante un déficit motor el recuperar la fuerza, el control muscular, poder hacer actividades de brazo, mano, de equilibrio, de movilidad, usar la tecnología también a nuestro favor para poder fortalecer la rehabilitación y también fortalecer y recomendar evaluar lo que es la memoria y otras funciones cognitivas que también se podrán ver afectadas. Entonces, nosotros también nos basamos con respecto a la recuperación motora y cognitiva, a realizar ciertos programas de fuerza, de movimiento, también ciertas evaluaciones que nos orienten cómo se encuentra actualmente el paciente. Hay también unas pruebas de cajas, si es que hay ciertas precisiones de pasar un cubito de un lado a otro, la prueba de 6 minutos, también en que la persona pueda, cuánto tiempo, cómo es que se está presentando, completando durante estos 6 minutos, qué factores se encuentran alterados y también otras escalas donde podemos ver equilibrio, la marcha, la fuerza y de acuerdo a ello poder hacer cierto seguimiento. También los test cognitivos como el Mini Mental, MOCAG, y de acuerdo también al contexto de la persona, es que no vamos a aplicar todas las escalas, sino que también identificamos cuál es el déficit, la limitación, dónde ubicarnos para apuntar, a realizar, a definir y hacer el seguimiento correspondiente. De acuerdo a ello, vamos a conocer el nivel actual de la persona, vamos a detectar la fortaleza y la dificultad, a guiar este plan y a mejorar la calidad de vida, ¿no? Ya sea en equipo, tanto con el personal de salud como con la familia. Entonces, a tener en cuenta el habla, el lenguaje con respecto a va a haber una afectación dándose a conocer como disartria y apraxia del habla. Acá muestro también en colores de semaforización cuáles son las recomendaciones que tienen una clase o evidencia científica mucho más alta, moderada o menor y es importante también llevarnos con respecto a esas recomendaciones por el lado de la espasticidad, el equilibrio y la ataxia, que más que nada es lo que había mencionado anteriormente, es principalmente para llevárnoslo, para tenerlo en cuenta. De igual forma, el programa de rehabilitación con respecto a la terapia ocupacional, nosotros tenemos que identificar y entrenar a la movilidad funcional, ¿no? Identificar los rangos de movilidad de la persona, movilidad en cama, la sedestación, las transferencias, es decir, cómo es que la persona va a poder trasladarse de un lugar a otro, ciertas dificultades puede alcanzar, en cuánto tiempo, con qué ayuda con una persona o con ciertas adaptaciones físicas. Tenemos que identificar ello y de acuerdo a ello también vamos a poder individualizar el objetivo en ocupacional, ver las actividades, sobre todo trabajar con actividades reales, con actividades cotidianas, actividades que realiza la persona, comer, vestirse, higiene, y que tal vez con la secuela pueda adaptarse y pueda adoptar la mejor manera posible de realizar sus actividades de manera independiente. Entonces, vemos la movilidad y la marcha, la cognición, la memoria y también el lenguaje, es decir, la dificultad para la comprensión, para expresarse, que nos va a tomar tiempo, sí, pero siempre teniendo en cuenta y tenemos en cuenta las recomendaciones con alta evidencia para poder alcanzar o lograr la autonomía en la persona, que es lo que más quiere y más se busca. Entonces, no dejar de lado la terapia respiratoria. Es poco frecuente, pero sí se da el caso del tipo de el suplemento o el tipo de soporte oxigenatorio que pueda requerir una persona. Sí hay casos en los que pueda
requerir desde una cánula binasal hasta la ventilación. Nosotros también actuamos con respecto al fortalecimiento, tal vez de la musculatura diafragmática o al fortalecimiento o a la propiocepción que podamos darle a la persona para que pueda llevar mucho mejor el estado actual en el que se encuentra y pueda soportar, tolerar y pasar progresivamente y bajar este suplemento, este apoyo oxigenatorio hasta llegar a ventilar o a respirar de manera espontánea. Las contraindicaciones son las mismas que había mencionado desde un inicio, siempre tener en cuenta las fases. Y nosotros tenemos una escala, la escala de Borg, la cual nos lleva a identificar, según también esas caritas que se colocan aquí, según los puntajes, desde muy ligero, muy pesado, tanto ya sea para la dificultad para respirar como la fatiga en las piernas muscular, decir cuán cansado o cuánta dificultad respiratoria tiene la persona, poder identificar y de acuerdo a ello también trabajar, trabajar los ejercicios y tener ciertos límites para parar o para alcanzar un objetivo y trabajar ello de manera con un horario fijo, ¿no? Un horario establecido. Entonces, no dejar de lado la sexualidad es un tema también importante y poco tocado. Eh, el PLICIT, el modelo PLICIT, que se menciona también en mucha evidencia científica, habla de la P de permiso y L de información limitada, sugerencias específicas y terapia intensiva. ¿Qué quiere decir? Que el dar permiso para hablar de sexualidad abiertamente con con la persona que ha sufrido accidente cerebrovascular, obtener una información limitada sobre el tema, apuntar a lo que nos pregunta la persona, darle ciertas sugerencias específicas y si no hay solución, si no tiene resultados esperados, darle escalar a una terapia muy ya intensiva, ¿no? Si fuera necesario. También tener en cuenta el transporte público, lo que quiere y se menciona mucho en la evidencia en la literatura es que la persona quiere, bueno, también de acuerdo al contexto, va a requerir del uso de transporte público. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que preparar a través de la organización de rutas, estudiar el sistema, es decir, llevar un orden, un patrón y de acuerdo a ello también entrenarlo tal vez en la marcha, con dificultades, con obstáculos, darle esa seguridad para poder tener acceso y tener ciertas movilizaciones con mucha más seguridad, con menos temor, ¿no? Y poder usarlas y adaptarse a la arquitectura que tenemos en este contexto. Entonces nosotros trabajamos en estas tres fases. La fase aguda, a modo de resumen, ¿qué buscamos? Evitar esos trastornos cutáneos, respiratorios, evitar complicaciones, prevenir actitudes viciosas, evaluar siempre al paciente a las 24 horas de post-ACV, iniciar los programas de manera temprana. ¿Qué hacemos? Movilizaciones, también el aprendizaje de automovilización, de transferencias. Vamos a también hacerles estimulaciones sensoriales del hemiscuerpo afectado. Vamos a poder identificar y de acuerdo a ello graduar y hacer el seguimiento. Si bien es cierto, se aconsejan ciertos tiempos de terapias, tanto motora, sensitiva, funcional, cognitiva, sería lo ideal. Sin embargo, también de acuerdo a contexto es que nosotros aprovechamos al máximo posible con lo que tenemos. Por eso también es importante educar y concientizar al paciente y poder realizarlo en casa. Y en la fase subaguda también se identifica si es que hay espasticidad, si es que tal vez normalmente va acompañado de alguna recuperación motora, se trabajan ciertas técnicas, se corrige, se hace una reeducación propioceptiva, se hace la estimulación sensorial, terapia ocupacional y también con ciertas orientaciones o sugerencias de acuerdo a la intensidad y frecuencia con la que deba realizarse cada terapia, ¿no? A modo de también de mostrarles qué es lo que se nos sugiere. Y la fase crónica es muy importante también para llevarnos a casa y realizar la recuperación de manera también con mucho mayor resultado, porque en casa es donde estamos la mayor parte del tiempo y pueden ser tanto solos como con ayuda. Lo ideal es que el familiar tenga conocimiento de ello para que pueda apoyar en lo necesario, tanto con las actividades básicas, instrumentadas como avanzadas, que se cuente con el apoyo de técnico, tal vez para la marcha o para sedestar o para bipedestar, para estar parado, sentado o para caminar. Y de acuerdo a ello, también con las sugerencias o recomendaciones de la especialidad pertinente, poder trabajar, ¿no? Y poco a poco
poder tal vez dejar de usar según también veamos la evolución o el seguimiento que podamos realizar en el paciente, sino también adoptarnos, usar y tener la mayor seguridad y evitar también las caídas o un nuevo episodio de ACV. ¿En qué nos basamos entonces nosotros para decir que alcanzamos un objetivo, que alcanzamos los resultados? Tenemos otras escalas, también del alcance de objetivos que más que nada se centra en identificar estos objetivos principales para la persona, ver en qué estado se encuentra, ver qué tanto lo logró y pueden ser aplicados en distintos aspectos. ¿Cómo se puntúa? Que desde -2 hasta +2 para ver si es que alcanzó o no alcanzó la meta establecida, individualizado, siempre sensible al cambio, siempre debe aplicarse a cualquier condición, ¿no? Y enfocándose siempre a la clasificación internacional de función. Entonces, este es un resumen de terapias que nosotros realizamos en sí y en qué etapa debe ser realizada, en qué etapa del accidente cerebrovascular, desde un entrenamiento propioceptivo, desde ejercicios de doble tarea, también pueden hacerse terapias ocupacionales, terapias de espejo, muy recomendado desde la etapa subaguda a la crónica, hidroterapia, musicoterapia, que mejora mucho el ánimo, la motivación y el movimiento también con música y con ritmo, y sobre todo también el apoyo y la consejería psicológica. Lo importante también a llevarnos aquí como reflexión es, ¿está nuestra sociedad adaptada para la reinserción? Si bien es cierto, tenemos muchas deficiencias, carencias, muchas dificultades desde ya para una persona que no ha sufrido un accidente cerebrovascular. Sin embargo, aquí nuestra tarea es que la persona pueda integrarse, adoptar adaptarse a este contexto, a estas situaciones, a lo que nosotros tenemos para que pueda participar de manera, de la mejor manera y sin temor, darles confianza. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que nos llevamos con esta ponencia? Es que la rehabilitación después de un accidente cerebrovascular debe iniciarse de forma precoz, debe ser intensiva, de acuerdo, guiada y dosificada por el especialista, individualizada y centrada en los objetivos funcionales. Aquí la recuperación va mucho más allá de recuperar una simple, la fuerza, va por la movilidad, comunicación, salud mental, participación. Esta en sí, la evaluación integral debe ser utilizando el modelo SIF. El trabajo interdisciplinario va a ser el pilar del éxito rehabilitador. Siempre debe sustentarse en la mejor evidencia científica disponible, según la semaforización que les he mostrado. Y la rehabilitación no termina solo con el alta hospitalaria, continúa en casa, continúa, puede ser solo, con el cuidador, con la familia, con amigos, con las personas que podamos estar teniendo como apoyo. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.